¿Recuerdas cuando Las Vegas era el lugar donde los sueños se hacían realidad? La ciudad de las luces brillantes, la emoción de los juegos de azar, donde el ruido de las máquinas tragamonedas y las risas de los jugadores se mezclaban con el sonido del hielo en los vasos y el murmullo de las cartas siendo barajadas en las mesas. Las Vegas, la ciudad que prometía a todos una oportunidad de cambiar su suerte, de ganar o perder con honor, de vivir una experiencia única, sin importar quién fueras o de dónde vinieras. Si alguna vez has visitado Las Vegas, sabes de lo que hablo, pero hoy algo ha cambiado. La ciudad que tanto amábamos ha comenzado a alejarse de lo que nos hizo enamorarnos de ella. Y si es tu primera vez por aquí, suscríbete para no perderte el resto de esta historia, porque lo que vas a escuchar probablemente te sorprenderá. Las Vegas, un destino icónico para miles de turistas y jugadores, ha experimentado una transformación que muchos de nosotros no imaginábamos. Durante años, las personas acudían a la ciudad no solo por su glamour, sino por la promesa de que las probabilidades eran justas, de que si tenías habilidad o suerte, podrías ganar. Sin embargo, lo que está sucediendo en la actualidad es un cambio preocupante, un giro que afecta a todos los jugadores, especialmente a aquellos que construyeron la ciudad. Los casinos que alguna vez ofrecieron juegos con reglas claras, pagos justos y una atmósfera genuina, hoy en día parecen estar más interesados en maximizar sus ganancias que en mantener la esencia que hizo a Las Vegas especial. Imagina que llegas a Las Vegas en los años 50 o 60, cuando la ciudad estaba en su apogeo, llena de estrellas de cine, músicos y jugadores, donde un buen día de juego podía cambiarte la vida. En aquel entonces, el blackjack, las tragamonedas y otros juegos de casino estaban diseñados con la promesa de ser justos. Los crupieres eran personas reales, que no solo trataban las cartas, sino que también se convertían en parte de la experiencia, charlando con los jugadores, creando una atmósfera cálida. Pero, ¿qué pasó con todo eso? La respuesta no es sencilla, pero hay un momento clave que marcó el principio del fin. A lo largo de las décadas, las empresas que operaban los casinos comenzaron a enfocarse cada vez más en las márgenes de ganancia, utilizando estrategias matemáticas y tecnologías que favorecían a los casinos y dejaban a los jugadores con menos posibilidades de ganar. En la década de los 90 y principios de los 2000, la competencia entre casinos se volvió feroz, y algunos de ellos empezaron a implementar cambios que afectaban las probabilidades de los jugadores. Pero fue a partir de mediados de los 2000, cuando la transformación se hizo más evidente, y como veremos, esos cambios no son para nada favorables para el jugador promedio. Los paga 3-2 en el blackjack, que durante tanto tiempo fueron el estándar en Las Vegas, comenzaron a reemplazarse por paga 6-5. Este cambio, aparentemente pequeño, cuadruplicó la ventaja de la casa, lo que significa que los jugadores ya no podían confiar en la estrategia básica que antes les ofrecía una posibilidad de ganar. ¿Quién se beneficia de este cambio? Por supuesto, los casinos, ya que los jugadores que antes podían ganar más frecuentemente, ahora se ven obligados a apostar más para obtener las mismas ganancias. Este ajuste fue un golpe para los jugadores regulares, aquellos que construyeron la ciudad, quienes durante años se sintieron bienvenidos y respetados en las mesas. Pero eso no fue todo. Al mismo tiempo, los casinos comenzaron a cambiar las máquinas tragamonedas, que durante años habían sido una de las principales fuentes de ingresos, pero también un punto donde los jugadores podían disfrutar de una probabilidad relativamente decente de ganar. Antes, las tragamonedas ofrecían un porcentaje de retorno al jugador de alrededor de 98%. Pero con el tiempo, ese porcentaje fue cayendo. Hoy en día, en muchas de las tragamonedas más populares, ese retorno al jugador ronda entre 85% y 90%, lo que equivale a una ventaja de la casa de entre 12% y 15%. Un margen astronómico que hace que el jugador esté en clara desventaja desde el momento en que comienza a jugar. ¿Sabías que ahora las máquinas pueden ser ajustadas remotamente desde una terminal central?
Esto significa que los casinos pueden modificar las probabilidades durante horas punta o cuando más jugadores están apostando, ajustando las máquinas para maximizar sus ganancias y hacer que las oportunidades de ganar se vuelvan aún más escasas. Para entender la magnitud de estos cambios, hay que tener en cuenta el contexto. Las Vegas solía ser el lugar donde se podía ganar, donde si un jugador tenía el conocimiento adecuado y algo de suerte, podía salir con grandes ganancias. Los que vivían del blackjack, por ejemplo, sabían que con una estrategia adecuada, las probabilidades de ganar podían ser aceptables. Sin embargo, el auge de los juegos electrónicos y las máquinas de barajado continuo eliminaron cualquier oportunidad para aquellos que intentaban usar su habilidad y astucia. Estas máquinas, que barajan las cartas automáticamente de manera continua, hacen imposible contar cartas y, por lo tanto, eliminan una de las pocas formas que los jugadores expertos tenían para ganarle al casino. Pero, si creías que la eliminación de la habilidad en los juegos de mesa era el único problema, déjame contarte sobre otro cambio fundamental: la desaparición de los crupieres en vivo. Uno de los aspectos más atractivos de Las Vegas era la interacción con los crupieres, que no solo trataban las cartas, sino que ofrecían una experiencia única y humana. Hoy en día, los crupieres han sido reemplazados por máquinas electrónicas que, aunque rápidas y eficientes, carecen de la calidez humana que hacía especial la experiencia de jugar en Las Vegas. Y lo peor es que estos juegos electrónicos no solo son menos personales, sino que también ofrecen peores probabilidades que los juegos tradicionales. Los casinos ahora prefieren máquinas sin crupieres porque eliminan los costos de salarios, beneficios y descansos. Y si estás buscando algo realmente tradicional, olvídalo. El Golden Gate, uno de los casinos más antiguos de la ciudad, eliminó todos los juegos de mesa con crupieres en vivo. ¿Qué nos dice eso sobre el futuro de Las Vegas? Por si fuera poco, los casinos también aumentaron las apuestas mínimas en las mesas. ¿Recuerdas esos mesas de blackjack de $5 donde los jugadores podían disfrutar de una partida por más tiempo? Ahora, esos límites han subido a $15 o $25, y las mesas de dados han visto incrementos similares. Los casinos han creado una barrera de entrada económica que impide que los jugadores comunes puedan disfrutar de una experiencia de juego razonable. Solo los jugadores de alto nivel tienen acceso a reglas justas y a las mejores mesas. Esto no es coincidencia. Este es el claro ejemplo de cómo los casinos han excluido a los jugadores regulares a favor de los grandes apostadores. Todo esto lleva a una conclusión dolorosa. Las Vegas ha cambiado. Lo que solía ser un paraíso de juego justo y accesible, ahora se ha convertido en un lugar donde los casinos juegan con las probabilidades a su favor, cada vez más lejos de lo que los jugadores esperaban. Pero, ¿está todo perdido? ¿Qué podemos hacer los jugadores para reclamar lo que alguna vez fue nuestro? Te invito a comentar abajo si alguna vez has notado estos cambios en Las Vegas o si tienes una historia que compartir sobre cómo la ciudad ha cambiado en los últimos años. ¿Estás de acuerdo con estos cambios o crees que Las Vegas ha dejado de ser el lugar que alguna vez conocimos? El panorama actual de Las Vegas es un claro reflejo de la transformación que la industria del juego ha experimentado en las últimas décadas. Si en sus primeros días, la ciudad se construyó sobre la premisa de ofrecer una experiencia de juego que, aunque orientada al entretenimiento, permitiera que los jugadores tuvieran la oportunidad real de ganar, hoy esa premisa parece haberse desvanecido. Lo que comenzó como un refugio para aquellos con una mezcla de suerte y habilidad, ahora se ha convertido en un terreno donde las probabilidades están fuertemente apiladas en favor de los casinos, y donde el jugador promedio es un actor secundario en un espectáculo diseñado para extraerles la mayor cantidad de dinero posible. Uno de los cambios más devastadores que ha sufrido Las Vegas es el de las máquinas tragamonedas. Tradicionalmente, las tragamonedas eran el pilar de los ingresos de los casinos, pero también eran vistas como una opción relativamente accesible para los jugadores comunes, quienes no necesitaban una estrategia compleja para disfrutar del juego.
Las máquinas de 1 centavo o máquinas de pocas denominaciones permitían que jugadores con presupuestos limitados pudieran jugar durante horas, con la esperanza de obtener algún tipo de ganancia o al menos experimentar la emoción del juego. Hoy, esas máquinas ya no son lo que eran. El porcentaje de retorno al jugador en las tragamonedas ha caído drásticamente en los últimos años, mientras que hace unas décadas, los retornos al jugador de las máquinas de Las Vegas rondaban el 98%. Hoy en día ese porcentaje está mucho más cerca del 90%, o incluso inferior, especialmente en las máquinas de baja denominación. Esto representa una ventaja de la casa de hasta un 12 a 15%, lo que significa que, por cada dólar que el jugador inserta, los casinos retienen una parte mucho mayor que antes. Este cambio ha sido gradual, pero su impacto es profundo, ya que la rentabilidad de las tragamonedas ha disminuido considerablemente para los jugadores regulares. Y lo peor es que este no es un cambio aleatorio. Los casinos ahora tienen la capacidad de ajustar el retorno al jugador de las máquinas de forma remota. Es decir, pueden modificar las probabilidades de ganar de las tragamonedas, sin necesidad de abrir físicamente las máquinas. Durante los picos de afluencia, cuando hay más jugadores en las salas, los casinos pueden apretar las máquinas para que devuelvan menos dinero, asegurándose de que la ventaja de la casa se mantenga en su nivel más alto. Esto significa que el jugador nunca tiene la oportunidad real de ganar, porque las probabilidades están constantemente manipuladas en su contra. En cuanto a los juegos de mesa, la transformación ha sido igualmente alarmante. El blackjack, por ejemplo, solía ser uno de los juegos más populares y justos en los casinos de Las Vegas. Un jugador que conociera la estrategia básica podía enfrentarse a la ventaja de la casa de solo 0.5%. Sin embargo, la introducción del paga 6-5 en lugar del tradicional paga 3-2 ha sido un cambio profundamente perjudicial. Este cambio puede parecer pequeño a primera vista, pero en realidad triplica la ventaja de la casa y hace que los jugadores pierdan mucho más dinero a largo plazo. Lo que es aún más molesto para los jugadores regulares es que este cambio no se aplica por igual en todos los niveles de juego. Las mesas de alto límite todavía mantienen las reglas de pago de 3-2, beneficiando a los jugadores de alto nivel, mientras que los jugadores promedio tienen que conformarse con las reglas menos favorables. Esto crea una brecha cada vez más evidente entre los jugadores ocasionales y los jugadores de alto poder adquisitivo, que disfrutan de un juego más justo, a pesar de que son ellos los que menos han contribuido a la construcción de la ciudad. El daño no termina ahí. Los casinos, al parecer, han decidido que lo que el jugador necesita no es una experiencia real de juego, sino juegos electrónicos que, además de ofrecer peores probabilidades, eliminan la interacción humana, un elemento que definía a Las Vegas. Los crupieres en vivo han sido reemplazados por máquinas electrónicas que funcionan de manera autónoma. Estas máquinas, que se encuentran en lugares como el Golden Gate o Circa, ofrecen una experiencia de juego fría y despersonalizada, donde el jugador simplemente pulsa botones en una pantalla. Además, los jugadores que aún prefieren la interacción humana, especialmente en juegos como póker o blackjack, se ven limitados a un número cada vez más reducido de mesas en los casinos más exclusivos. La decisión de eliminar crupieres en vivo no solo afecta la experiencia del jugador, sino también las probabilidades del juego. Las máquinas electrónicas, en muchos casos, tienen un porcentaje de retorno mucho peor que las mesas con crupieres humanos. El póker electrónico, por ejemplo, es menos favorable que las mesas tradicionales, ya que, además de ofrecer peores probabilidades, también elimina las posibilidades de leer a los oponentes o de utilizar estrategias de conteo de cartas, lo que le daba al jugador experimentado una ventaja competitiva. Otro aspecto que ha cambiado radicalmente en Las Vegas son los mínimos de apuesta en los juegos de mesa. En el pasado, el jugador podía encontrar mesas de blackjack con apuestas mínimas de $5, lo que les permitía jugar durante un periodo largo y disfrutar de la emoción sin tener que arriesgar grandes cantidades de dinero.
Sin embargo, estos mínimos han aumentado de forma sistemática. Hoy en día, en muchos de los casinos más grandes de la franja, las apuestas mínimas en blackjack y otros juegos de mesa empiezan en 15 o 25 dólares. Y durante los fines de semana, estas apuestas pueden llegar a 50 o 100 dólares. Esto ha creado una barrera económica que deja fuera a muchos de los jugadores que alguna vez hicieron de Las Vegas su lugar de referencia. Es una estrategia que excluye a los jugadores regulares y favorece a los grandes apostadores, que son los que más dinero traen a los casinos. Incluso en los juegos de ruleta, un cambio muy significativo ha ocurrido. En lugar de ofrecer la tradicional ruleta americana con 2 ceros, los casinos han comenzado a ofrecer una versión con 3 ceros. El triple cero en la ruleta aumenta considerablemente la ventaja de la casa, llevándola del 5.26% de la ruleta estándar a un 7.69%. Esta pequeña adición, que a primera vista podría parecer algo insignificante, representa un cambio drástico en las probabilidades de ganar para los jugadores. Sin embargo, debido a la falta de comprensión por parte de la mayoría de los jugadores sobre la matemática detrás de la ruleta, estos cambios pasan desapercibidos, lo que permite a los casinos implementar esta táctica sin enfrentar una reacción significativa por parte de los clientes. Finalmente, no podemos olvidar las máquinas de barajado continuo, que han erradicado por completo la capacidad de contar cartas en los juegos de blackjack. Estas máquinas, al barajar las cartas de manera continua, eliminan cualquier variabilidad en la composición de las cartas restantes. Ya no hay decks ricos o secuencias de cartas que favorezcan a los jugadores, lo que elimina la posibilidad de aplicar una estrategia avanzada como el conteo de cartas. De esta forma, el juego se convierte en una lotería, donde las probabilidades son completamente previsibles y favorecen a los casinos en todo momento. En conjunto, todos estos cambios reflejan una realidad difícil de aceptar. Las Vegas ya no es el lugar donde los jugadores pueden confiar en las reglas, en las probabilidades o en la honestidad del juego. Lo que una vez fue un paraíso para aquellos que querían probar su suerte o aplicar su habilidad, ha mutado en un lugar donde las probabilidades están tan manipuladas que el jugador promedio apenas tiene una oportunidad de ganar. Es difícil no sentirse decepcionado cuando uno piensa en lo que Las Vegas era en su mejor momento y lo que ha llegado a ser ahora. Los cambios que han ocurrido en los casinos, aunque impulsados por la lógica empresarial y las tendencias del mercado, han dejado una sensación de traición en aquellos que alguna vez consideraron a Las Vegas como un santuario para los jugadores. La ciudad que representaba la emoción pura del azar, donde incluso los jugadores comunes sentían que había una oportunidad para ganar, ahora se ha transformado en un parque de atracciones controlado por algoritmos y máquinas. Un lugar donde las probabilidades de ganar no dependen del azar ni de la habilidad, sino de una serie de manipulaciones matemáticas que favorecen casi siempre a la casa. Me duele ver cómo Las Vegas, esa ciudad que fue diseñada para ofrecer una experiencia justa y emocionante, ahora se ha convertido en una industria de extracción de dinero, en la que, para ser honesto, la diversión y la esperanza de ganar son solo un efecto secundario de un sistema que solo tiene un objetivo: maximizar las ganancias a costa de los jugadores. Lo que se ha perdido en este proceso no es solo la honestidad en los juegos, sino también la auténtica experiencia de juego, la que te hacía sentir parte de algo más grande, un espectáculo que no solo se jugaba en las mesas de cartas o tragamonedas, sino también en las interacciones con los crupieres y con los demás jugadores. ¿Dónde quedó esa magia? Los crupieres, que antes eran la cara humana de los casinos, se han convertido en una especie en peligro de extinción. Las mesas llenas de jugadores de todos los rincones del mundo, interactuando entre sí, compartiendo historias y risas, han sido reemplazadas por pantallas frías donde los jugadores se limitan a presionar botones y seguir las órdenes de un programa, sin ningún tipo de interacción personal o aprendizaje. Los juegos electrónicos pueden ser rápidos y eficientes, pero no hay alma en ellos. No es lo mismo jugar una mano de blackjack y compartir un momento con un croupier experimentado,
que hacerlo frente a una máquina que no tiene nada que ofrecer más allá de números que suben y bajan en una pantalla. Ese cambio ha afectado no solo la experiencia emocional, sino también el sentimiento de comunidad que Las Vegas solía ofrecer. Hoy, en lugar de una comunidad de jugadores, tenemos un ejército de personas que intentan ganar una pelea injusta contra una máquina que tiene todas las de ganar. Lo que me duele aún más es ver cómo los jugadores promedio han sido cada vez más excluidos de la experiencia genuina de Las Vegas. La ciudad siempre fue un lugar donde todos tenían una oportunidad, sin importar su nivel de habilidad o presupuesto. Las mesas de bajo límite permitían a los jugadores regulares disfrutar de un tiempo de calidad sin tener que comprometer grandes cantidades de dinero. Hoy en día, ese tipo de accesibilidad se ha perdido. Los mínimos de apuesta han aumentado considerablemente, y no solo en la franja principal, sino también en lugares que antes eran considerados como alternativas locales. Si antes un jugador con un presupuesto moderado podía disfrutar de una tarde jugando blackjack por apenas $5, hoy en día, esa oportunidad se ha desvanecido. Los grandes apostadores son los que ahora tienen acceso a los juegos con reglas justas y a las mejores mesas, mientras que los demás, los que verdaderamente construyeron Las Vegas con su lealtad y su dinero durante años, son relegados a las máquinas electrónicas, que tienen peores probabilidades y son más difíciles de jugar, incluso para los más experimentados. Hay un sentimiento de desilusión profunda en la forma en que las máquinas tragamonedas han evolucionado. Antes, las tragamonedas eran divertidas, ofrecían una pequeña posibilidad de ganar, y la gente jugaba porque disfrutaba del ritmo, de la emoción. Nadie esperaba hacerse rico, pero el retorno era lo suficientemente alto para que la experiencia valiera la pena. Hoy en día, las probabilidades han sido ajustadas de manera que los jugadores están, en muchos casos, casi condenados a perder. La idea de que las máquinas puedan ser ajustadas remotamente para modificar el RTP durante ciertos periodos solo aumenta la sensación de que estamos jugando en un sistema que tiene todas las cartas en su favor. El concepto de probabilidades justas ha sido reemplazado por algoritmos fríos que tienen un solo objetivo: exprimir la mayor cantidad posible de dinero a los jugadores, a costa de su tiempo y su dinero. Es difícil no pensar en la nostalgia de los tiempos en que, aunque Las Vegas era un lugar de desafío, había al menos la sensación de que si sabías lo que hacías, las probabilidades podrían estar de tu lado. Los jugadores profesionales de blackjack, que, con astucia y habilidad, podían aprovecharse de las diferencias en las reglas o de un barajado imperfecto, ahora se enfrentan a una realidad sin escapatoria, donde las máquinas de barajado continuo han eliminado cualquier tipo de ventaja. Las cartas ya no siguen una secuencia natural, todo está predeterminado. El azar ya no es azar, todo está calculado. Algunas personas podrían decir que esto es solo el curso natural de los negocios, pero yo no estoy tan seguro. Las Vegas no nació solo como un negocio, nació como un lugar para probar suerte, para vivir la experiencia del juego. Claro, las empresas tienen que ganar dinero, pero ¿no deberían mantener la integridad del juego mientras lo hacen? De alguna manera, la integridad de la experiencia de juego se ha ido perdiendo. Y me pregunto, ¿es posible que los casinos puedan volver a lo que hicieron Las Vegas especial? ¿Es posible que la ciudad, a pesar de todos estos cambios, pueda encontrar un camino de regreso a sus raíces? Creo que sí. Las Vegas no está completamente perdida. Hay algunas propiedades fuera de la franja que aún mantienen una experiencia de juego más auténtica. Los casinos locales como el South Point o el Station Casinos todavía ofrecen juegos con mejores probabilidades y mínimos de apuesta más bajos. A pesar de que el mercado principal está saturado de máquinas electrónicas y estrategias de maximización de ganancias, estos lugares aún ofrecen algo que parece haber desaparecido en los grandes resorts de la franja: la autenticidad. Si Las Vegas quiere recuperar su grandeza, debe encontrar un equilibrio entre la tecnología y la experiencia humana. El futuro de la ciudad podría implicar una combinación de ambos mundos.
Tecnología avanzada para hacer que los juegos sean más eficientes y atractivos, pero conservando la esencia humana que hizo que Las Vegas fuera un lugar especial. Debería ser posible ofrecer buenas probabilidades a los jugadores, manteniendo la experiencia emocionante y justa. Los casinos deben volver a sus raíces y recordar que, aunque el dinero es importante, lo que realmente hace que los jugadores regresen es la sensación de tener una oportunidad. Si las empresas de juegos logran reconectar con sus jugadores, ofreciendo una experiencia más justa y accesible, no solo ganarán dinero, sino que también ganarán algo mucho más valioso: lealtad. La lealtad de los jugadores regulares que alguna vez definieron a Las Vegas. Y si lo logran, la ciudad podría recuperar su antigua magia y, de alguna manera, transformarse en algo mejor para todos: jugadores, turistas y casinos por igual. Porque al final del día, Las Vegas siempre fue más que una máquina de hacer dinero. Era, y todavía puede ser, un lugar donde los sueños se hacían realidad, no solo para unos pocos, sino para todos. Las Vegas, una vez un refugio para jugadores que buscaban emociones justas y emocionantes, ha cambiado. La manipulación de las probabilidades, el aumento de las apuestas mínimas y la eliminación de la interacción humana han transformado la ciudad en un lugar donde la experiencia auténtica se ha perdido. Sin embargo, aún hay esperanza. Las Vegas puede recuperar su esencia si se regresa a sus raíces y se ofrece una experiencia más justa y accesible para todos. Si te ha interesado este análisis, suscríbete para seguir explorando más sobre este tema y comparte tu opinión en los comentarios.